El día de hoy vamos a hablar de derecho fiscal, cuál es la razón de ser de los impuestos y todas las nociones generales y básicas en palabras simples para todos. El día de hoy estamos con el abogado Víctor Gumaro Correa Ortega, abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, de la cual tuvo mención honorífica. Tiene un diplomado de Tributación Internacional por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Es auditor legal por el ITAM. Tiene un diplomado, entre tantos, en Derecho Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad de Guadalajara. Es abogado certificado y miembro de la Barra Mexicana de Abogados. Gracias por recibirnos, abogado. Qué gusto estar con usted. El día de hoy vamos a hablar de impuestos en general, ¿verdad? Sí, claro. Es un tema apasionante, ¿no? Por supuesto. Van a decir los ciudadanos, oye, pero ¿por qué le doy dinero al Estado? ¿Dónde dice? ¿De dónde se les ocurrió? ¿Por qué pago mi impuesto predial? ¿Y de dónde salen y de dónde se pagan todos esos derechos de seguridad social y garantías que tienen? Pero luego dicen, pero no me gusta pagar. Hoy vamos a hablar de la razón de ser, de por qué son importantes y etcétera. Es correcto. Empecemos por las bases. Tocas un tema que es central, las bases de la tributación, las reglas básicas en cualquier sistema o ordenamiento jurídico en un país tienen que ver, pues, primero con contribuir, con una obligación de contribuir al gasto público en atención, en principio, a la propia Constitución, de manera proporcional y equitativa de que disponen las leyes y conforme a la residencia del pagador de impuestos. De ahí es donde precisamente con esa obligación general que la Constitución, en caso de México, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y evidentemente en relación, vuelvo a reiterar, a esos principios básicos, que sería contribuir conforme a mi capacidad contributiva para sufragar los gastos públicos del Estado. Esto es, surge una obligación ex lege que es diversa a una obligación, por ejemplo, hablando de manera civil o donde hay una convención de voluntad, sino que surge esa obligación en virtud de que la propia Constitución lo establece en el 31 fracción cuarta y en relación a las leyes también que dispongan, cumpliendo evidentemente con el principio de legalidad tributaria. Hay un punto central en esta obligación, vamos a decir, en el mundo del derecho tributario, sería el concepto del hecho imponible. Quien actualice los supuestos que contenga o fije como presupuesto legislador generará la obligación, en todo caso, tanto sustantiva y formal, de presentar tus obligaciones, el de contribuir al gasto público de la Federación, de los estados y municipios, en atención a que la propia Constitución establece el principio de federalismo fiscal con una distribución, vamos a decir así, tanto exclusiva de la Federación, concurrente de estados con la Federación y de alguna manera también no imponiendo tributos sobre las fuentes tributarias prohibidas que establece el 116 y 117 de la Constitución. Entonces, este federalismo fiscal es el que establece un sistema nacional de coordinación fiscal y el que distribuye las competencias para gravar una fuente económica, una fuente tributaria. Correcto. Los impuestos son positivos en este sentido porque hay muchos servicios públicos de los cuales no podríamos gozar sin alguien no pagar impuestos. O sea, ¿de dónde creen que sale todo, verdad? Alguien tiene que pagar por ello. Claramente es correcto, con inclusive las teorías económicas del siglo XIX, que se dieron de base a las cartas fundamentales, a las cartas magnas de los diferentes países, incorporar esas obligaciones en la Constitución. Y hay un punto muy importante que también había que notar, hablamos de una potestad tributaria. Y una potestad tributaria es tener esa facultad del Estado de imponer un gravamen, de incidir las actividades económicas con ese poderío que la misma Constitución le establece, esa potestad tributaria es administrativa, pero también es normativa, la de establecer las obligaciones en la ley que obliguen a todos a contribuir al gasto público. ¿Para qué? Para satisfacer los servicios de carácter público también. Esto es, el Estado entonces tiene este brazo,
esta potestad de gravar e incidir las actividades económicas para detraer ingresos de las economías privadas y destinarlos al bienestar, la base común de todos los ciudadanos, para satisfacer servicios, por ejemplo, seguridad pública, servicios, etcétera. Entonces, esto se cumple, este es el tamiz sobre el cual el ciudadano tiene esa obligación de contribuir y de recibir a cambio, evidentemente, servicios públicos que, si estuviéramos únicamente en una economía privada, sería muy complejo de establecer parques y jardines, vías tanto estatales como federales, mantenimiento a esos servicios, y de ahí, evidentemente, con esa potestad tributaria o esa generación de obligación ex lege que viene en la Constitución, que nace de la Constitución y no ocupa un acuerdo de voluntades. Esto es, surge la obligación tributaria cuando yo actualizo los supuestos o presupuesto fijado en la legislación para que se detone un impuesto, ¿no? Para que yo ya cause el impuesto, ya sea desde el aspecto de la propiedad inmobiliaria con el impuesto predial, o la nómina, cuando una empresa eroga o hace erogaciones sobre nómina, paga al Estado también pues un impuesto sobre nóminas. Y a nivel federal tenemos pues los impuestos importantes como impuesto a la renta, que es la columna vertebral de la recaudación, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, o el impuesto sobre automóviles nuevos, los impuestos al comercio exterior, como sería el de importación y exportación, pero aquí está la columna vertebral, esa recaudación que el Estado en cada ejercicio fiscal consideraría para incorporarlo en un decreto de presupuesto de egresos y fijarlos en la ley de ingresos de la Federación, establecer ese catálogo de ingresos tributarios que va a recaudar en todo ese ejercicio para todos los gastos, tanto, vamos a decir, tanto de inversión del Estado como la de gasto corriente, ¿no? Que es mantener nóminas, servicios básicos, etcétera, y de salud, por ejemplo. En pocas palabras, el Estado, por ley, no te está preguntando si quieres, puede cobrarte un impuesto por el simple hecho de tener actividades económicas de las cuales lucres en su territorio del cual es soberano. Sí, hacemos una interpretación teleológica, utilizando pues el espíritu del constituyente del 1917, encontrando en esta finalidad del Estado pues contribuir ese gasto con los requisitos que te dice la Constitución, de manera proporcional a tu capacidad contributiva, de manera equitativa, general, destinada al gasto público del Estado, pero evidentemente aquí no voluntaria. El hecho imponible, yo hablaba de un hecho imponible en el cual es una figura que el legislador establece: sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de imposición, exenciones en la legislación, y que este impuesto se detona y se causa. Entonces tiene un periodo en que se devenga y ya tengo yo una deuda tributaria. Yo ya hay una relación acreedor-deudor con el fisco. O sea, es una relación no voluntaria, vuelvo a establecer, como será un contrato, donde yo en el contrato establezco, con la teoría de las obligaciones, cuál sería la obligación que estoy pactando, la manera en que esta surge a través de los actos jurídicos, pero aquí no es necesario un acto jurídico, sino la configuración, vuelvo a establecer, del hecho imponible, en coincidencia con el hecho generador, que serían los actos económicos, jurídicos, el tráfico mercantil o civil, que generarían o detonarían el pago del impuesto. Entonces, ¿qué beneficios usted traduce en los impuestos? Mira, en materia tributaria, además del pago de impuestos, tenemos algunas otras figuras, como derechos, contribuciones de mejora, aportaciones de seguridad social, aprovechamientos que se definen aspectos legales en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, y que se traduce que estas figuras en general, los tributos, las contribuciones, van a traducirse que quien entera en tiempo estas obligaciones, que además es un deber, es un deber de colaboración, es un deber de solidaridad, es un deber pues ciudadano, el de contribuir, porque los beneficios principales van a ser en que podamos también exigir en contrapartida pues transparencia en el ejercicio del gasto público, el que voy a tener mejores vías de comunicación, el que voy a tener un Estado mucho más fuerte, a pesar de pasar ante crisis
como esta pandemia COVID-19, pues evidentemente el Estado tendría que dirigir una política económica hacia el desarrollo, hacia lograr que las empresas vuelvan a establecer un punto tanto de producción, de rentabilidad importante, para que a través de esta contribución el Estado potencialice ese recurso, pero también lo redistribuya a través de los beneficios de un adecuado gasto público en seguridad, en beneficios económicos que siempre vamos a tener al estar en sociedad. Y yo creo que ese es uno de los temas que hablaban los doctrinistas desde el siglo XIX, hablar de una teoría del seguro, o sea, de tener un seguro de derecho de defensa, a un Estado fuerte, a un Estado que financieramente tenga ese equilibrio en sus finanzas públicas. Evidentemente ahí yo creo que el ciudadano pues estaría diciendo contribuyo con mucho gusto con el impuesto predial, pero también al ir a sacar una licencia de manejo está pagando un derecho que es una contraprestación por una función de derecho público o también de derecho privado, que surge esto del pago de derechos, o también, por ejemplo, el beneficio de que se paguen las contribuciones de seguridad social, porque el Estado va a sustituir o subrogar al patrón o a quien emplea, para efecto de que los riesgos del trabajador pues los absorba un instituto que va a través del pago fuera como de una prima, para restablecer el equilibrio de la fuerza de trabajo frente al capital y asumir los riesgos, ¿no? Cubrir pensiones, cubrir todos estos derechos básicos que también se puedan dar, por ejemplo, pensiones universales, etcétera. Todo esto es un punto de beneficio económico que tiene el ciudadano cuando contribuye, y a cambio que no contribuye, pues evidentemente estaría beneficiándose de derechos que proporcionalmente pues no hay una equidad, ¿no? Claro, igual el Estado no es un tirano. De hecho, todos conocemos que quien gana el salario mínimo realmente se le perdona, ¿verdad? Sí, mira, en la tributación hay dos principios, creo que en la Constitución recoge también, que es el principio de no confiscatoriedad de los bienes, o sea, el Estado no puede confiscar bienes en los términos del 27, sino evidentemente salvo que tenga un decreto de utilidad pública y mediante retribución del valor de estos bienes, pero está prohibida la confiscatoriedad de bienes. Cuando tenemos una fuente tributaria, no se podría acabar con esa fuente con un tributo, y esa es una cuestión constitucional. Pero también existe yo diría, hay un techo y un piso. El piso es un mínimo vital exento. O sea, también la Constitución va a establecer, y criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte y de tribunales colegiados de circuito han asumido el criterio del mínimo vital exento. O sea, de que existe una riqueza mínima que tenga que estar liberada del pago del impuesto. Por eso, impuestos como impuestos sobre la renta son los impuestos que además reconocen la capacidad contributiva cuando permiten modular exenciones, liberación. Sí se detona el impuesto, sí hay un hecho imponible y un hecho generador, pero una norma que es de exención libera de la obligación de pago por ese mínimo. Entonces aquí, cuando alguien percibe un salario mínimo, tendrían que gozar de la liberación de ese mínimo vital exento, que estos criterios han construido de manera muy interesante, y no confiscatoriedad, cuando no podrían confiscarme bienes, salvo las excepciones que establezcan los propios artículos constitucionales. Esto es, cuando se provocan ilícitos, cuando se destinan a bienes, actividades de carácter ilícito, que el Estado sí podía intervenir para, en todo caso, aplicarlos en una ley de extinción de dominio o en tema también de antilavado, ¿no? Pero son temas que son excepciones a la regla. Hay que entender estas como excepciones. Los principios son mínimo vital exento y hasta no confiscatoria de los bienes, como protección al patrimonio de las personas físicas o morales. Impresionante su nivel de conocimiento, abogado Víctor. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Aquí todos en el canal lo valoramos. Nuestros amigos, más que nada, seguramente van a estar muy emocionados y atentos a su siguiente participación. Sí, muchas gracias. El día de hoy vimos prácticamente solo generalidades, pero a mí ya me pone el panorama como de dónde partir para empezar a entender todo esto de los impuestos. Sí, es correcto. Muchas gracias primero por la invitación, a todos los seguidores.
pedirles que sigan el conocimiento del derecho tributario. Es una rama muy interesante y ustedes van a ver tan amplia como lo que acabamos de hablar en estas generalidades. Muchas gracias por la invitación. Abogado Víctor, entonces, si alguien quisiera contactarlo, ya vieron su grado de expertise tal cual, ¿cómo lo contactamos? ¿Dónde se encuentra? Pues mira, estamos aquí, vamos en el edificio Aura, en la zona de Andares. Tenemos servicios de defensa fiscal, consultoría, asesoría, en materia también de precio de transferencia, en materia de tax compliance y auditoría legal para las empresas. Entonces, me pueden localizar como Víctor OC. Ahí principalmente me pueden mandar un mensaje también por Messenger y pues bueno, estamos en contacto siempre en redes sociales, nos van a encontrar y pues muy agradecido también por el tiempo. Alma, muchas gracias. Gracias a usted. Y estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Pues nos vemos pronto, esperen el siguiente video y recuerden suscribirse al canal de YouTube. Este canal es de información jurídica básica y confiable en palabras simples para todos. Nos vemos a la próxima. No, está buenísimo. Ok, le voy a agradecer. Nomás que voy a volver a su... Sí, de acuerdo. A su síntesis curricular. La síntesis de una hoja, ¿verdad?